Buenos días, chicas. En este tema vamos a trabajar la parte de operaciones con celdas y lo que corresponde a las fórmulas y a las series, ¿sí? Entonces pueden encontrar toda la información en fernandezgallego.yindo.com. Recuerden que ahí están esta y todas las otras actividades para que las puedan trabajar a su ritmo. ¿Listo? Vamos a arrancar. Entonces, en la guía de hoy lo que vamos a trabajar corresponde a esta parte de fórmulas y operaciones. La primera parte de la guía, ustedes van a encontrar qué es una fórmula y van a encontrar los referentes para que ustedes puedan interpretar y conceptualizar qué es una serie. La fórmula, como ven, es una expresión matemática, es un cálculo. Entonces, por lo tanto, lo vamos a indicar siempre con el signo de igual. Con eso vamos a arrancar. Y ya luego vamos a poner el nombre de la celda, el operador, que puede ser suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Y la otra celda con la cual vamos a hacer la operación para poder hallar un resultado. Puedo sumar, restar, multiplicar, dividir muchas celdas, ¿sí? Hay otros operadores que además de los cuatro básicos. Recuerden, por ejemplo, aquí tienen un ejemplo que es el de exponenciación para poder que ustedes lo puedan ver. ¿Listo? Esa es la primera parte. Nos dicen también que la serie pues, es una asociación de números, entonces vamos a poner el ejemplo de que si nos dicen una serie de 1, arrancando en 1, quiere decir que la serie va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, es consecutiva, es secuencial, ¿cierto? Si es una serie de 5 en 5, arrancando en 0, entonces va a ser 0, 5, 10, 15. Si es geométrica, entonces 2, 4, 8, 16, multiplicando por 2, ¿cierto? Si es una serie exponencial, entonces va a ser 2, 4, 16, etc. Sí, también se puede realizar con los días de los meses, con los días de la semana, y él va a generar un consecutivo. Entonces, básicamente eso es una serie, ¿cierto? Lo vamos a tener como muy presente. Luego entonces nos dice la guía que vamos a realizar en una hoja cálculo Excel esta tabla. Ustedes ya la saben elaborar por la parte de formato, o sea que ustedes le van a poner el color que usted quiera, la fuente que ustedes quieran, los bordes que ustedes quieran. Pero la estructura, los valores, los datos deben ser similares y en las mismas posiciones para que podamos trabajar las mismas fórmulas. No tiene ningún problema. ¿Listo? La guía nos dice entonces que el punto B y en el punto C de esa parte del ejercicio práctico es hacer las series correspondientes a la columna C y a la columna D. En la primera nos dicen que vamos a hacer una serie de 1 en 1, entonces miren lo que voy a hacer. Selecciono con clic sostenido y pasando la flecha blanca gorda, ¿sí? No otro tipo de flecha, por encima, sostenida, y luego al final, en la derecha, en la parte inferior, cuando se convierte el mouse en una flecha negra, delgadita, pequeña, ¿sí? Voy a darle clic para arrastrar hacia la parte inferior. Fíjense que la etiqueta que me sale al lado derecho me está indicando cuál va a ser el número que me está generando. Fíjense que aquí creo de 1 en 1. Aquí nos dice que es 5 en 5 el ejercicio, entonces lo voy a hacer igual. Le doy clic y lo arrastro hasta la parte inferior. Listo. Lo repito para que lo puedan ver. Selecciono las dos celdas, me voy a la parte inferior derecha con la cruz que aparece allí, le doy clic sostenido y lo bajo hasta la parte inferior. Listo. Lo mismo en la otra, lo arrastro hasta la parte inferior. Listo. Muy bien. El siguiente paso que nos dice es que con base en la fórmula resultado vamos a crear la fórmula de la suma y luego vamos a crear la fórmula para los demás. Entonces, en el concepto de que acabamos de ver de fórmula dijimos que siempre íbamos a arrancar con el igual, que era una fórmula era una celda, que en este caso va a ser esta, C3, le puedo dar clic, el operador más la otra celda, ¿sí? Y le doy Enter. Ahí ya me está dando un resultado. Si yo selecciono solamente esta celda y me paro en la parte inferior derecha y la arrastro a las demás, él me va a copiar la fórmula a las demás celdas que tengo ahí a continuación. Fíjense que aquí me cambió C3 por C4, C5, C6 para referenciar. Si yo le doy aquí F2, él me va a mostrar los dos elementos o los operadores que, perdón, las celdas que estoy operando para poder identificar si son correctas o no. Hasta ahí sería todo muy bien, pero resulta que yo no puedo decir que 6 menos 5 son 11. Entonces tiene un error. ¿Cuál es el error? Que no le hemos cambiado el operador. Entonces hay que cambiárselo. Le damos aquí menos, ¿cierto? En el otro le vamos a dar por. En el otro le vamos a dar división. Y el último, perdón, miren lo importante que es darle Enter, porque entonces le damos clic en otro lado y dañamos la operación, ¿sí? En el último nos dice por acá
que en el caso del porcentaje, el valor 1 es el porcentaje del valor 2. O sea que necesitamos sacar este porcentaje de este número, ¿sí? Entonces, para eso sería el 9% de 20. ¿Cómo hago eso? Entonces sería colocar el número al que le voy a sacar el porcentaje, que es 20, que en este caso es la celda, ¿sí? Por 0.09. ¿Por qué 0.09? Porque acuérdense que el porcentaje sería multiplicar, ¿cierto?, el número por 9 dividido 100. ¿Sí? Nos da 1.8, sería el resultado. Luego nos pide, cambia el valor de la celda D6 por 0. Esto es para poder mirar cómo se da la división por 0. Entonces la celda D6 la cambio por 0 y fíjense que automáticamente me sale un error. Ese error significa que no puedo dividir por 0, ¿cierto? Que la división por 0 no existe, al menos dentro de los enteros, ¿cierto? Entonces, ese es el indicativo de ese error. Ahí ya nos piden que hagamos una lista de errores, ¿sí? ¿Listo? Luego entonces de hacer esa división, de cambiarlo, debemos entrar a una página y ahí van a estar la lista de todos los errores que me pueden salir en Excel. Esa lista de errores la vamos a poner debajo de esta información. Por eso aquí dice errores en Excel, tipo y descripción. Y aquí le van a poner cuál es el error, ¿sí? Y aquí en qué consiste. Por ejemplo, ¿sí?, yo puedo copiar esta información y pegar solamente aquí el texto, solo el valor, y aquí escribir este error significa que no se puede dividir por 0. ¿Sí? Y así vamos a copiar o vamos a hacer la lista de errores que nos pueden salir en Excel acá, que están referenciados en el sitio que está acá en la parte de la guía. ¿Listo? Luego nos piden al final que agreguemos una columna al lado derecho del resultado que muestre el resultado inverso de las operaciones, ¿sí? Entonces el resultado inverso, vamos a ponerlo acá, voy a copiar inclusive esta función acá, voy a poner acá y le voy a poner resultado inverso. Pueden poner minúscula, la pueden poner en mayúscula, como ustedes quieran. Recuerden que para poder ampliar en la columna automáticamente no es sino ubicarme arriba al final de la columna donde estoy escribiendo y le doy doble clic y él se adapta al ancho del texto más largo que tenga o la cadena más larga de información que tenga la columna. ¿Listo? Luego aquí entonces voy a hacer la parte también del borde para que me quede de una vez y vamos a hacer el resultado inverso. El resultado inverso es que si aquí yo tengo C3 más D3, aquí yo voy a hacer D3 más C3. En la suma, obvio que no va a haber ningún problema ni ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque ya ustedes lo saben. En la operación de multiplicación tampoco, ¿cierto? Pero en la resta debería haber un cambio, ¿cierto? Entonces vuelvo y arrastro. Lo voy a arrastrar solo hasta aquí, porque esta acá, recuerden que es diferente. Cambio los operadores, ¿cierto? En el más por el menos. Le doy Enter. Más por multiplicación, le doy Enter, ¿sí? Y división, y le doy Enter. Fíjense que en este caso 0 dividido 8 sí existe, ¿cierto? Recuérdenlo muy bien, que eso entonces seguirá siendo 0. O sea, la vieja historia que nos dice de las manzanitas, que si no tengo nada y lo divido entre 8 personas, ¿a cuánto les toca? Nada, ¿cierto? Por eso va a ser. Esa es la vieja historia. Y lo mismo entonces sería que al contrario. Entonces ahora ya no es el 9% de 20, sino el 20% de 9. ¿Sí? ¿Qué sería? El valor igual, la celda, el valor al cual le vamos a sacar el porcentaje por el valor del porcentaje que vamos a tener dividido 100, ¿cierto? Que en este caso sería 0.2. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Bueno, chicas, listo. Entonces podemos ver en la última que nos da el mismo resultado, ¿cierto?
O sea, el 9% de 20, 1.8. Y el 20% de 9, 1.8. O sea, es similar. Listo, chicas. Espero que haya quedado claro la información sobre fórmulas, sobre funciones. La vamos a ver en la siguiente actividad. Series también debió haber quedado listo. Y aquí hay un ejercicio de profundización por si quieren tener muchísimas más fortalezas en este tema. ¿Listo? No es obligatorio hacerlo, pero sería muy interesante que puedan tener muchas más habilidades. Hasta luego.